Buenos días, mi nombre es Ariel Rojas, soy del Tribunal de Cuentas de Catamarca. Mucho gusto, gracias por la presencia, gracias a YT y a las autoridades que nos permiten estar acá. Bueno, soy contador y abogado, y bueno, este trabajo tiene ese doble enfoque. Voy a intentar explicar cómo incide el flagelo inflacionario en nuestras tareas. Se hizo un relevamiento de las normas constitucionales, obviamente a nivel nacional, a nivel provincial, la doctrina judicial relevante, las normas de menor jerarquía y cómo afecta la inflación o el flagelo inflacionario en nuestros ámbitos de control, ¿sí? Cómo afecta en la responsabilidad de los funcionarios públicos y en la tarea de nuestros órganos de control. Necesariamente debía analizar la prohibición de indexación vigente. Es un viejo rezago de la ley de convertibilidad del austral con el dólar de los Estados Unidos de América, de marzo del 91. Estamos hablando hace mucho tiempo. Pero paradójicamente esa norma está vigente. Es decir, a nosotros nos genera una gran contradicción que voy a intentar explicarla de manera sintética en este trabajo. Y noto, a su vez, permítanme, una gran ausencia de nombrar el tema, de analizarlo. Ayer, en la charla que se hizo de la CIGEM, se nombró un monto importante, plata, y se habló de la duda o no si había o existe protección inflacionaria. ¿Qué conexión que tiene eso con esto? Y qué poco que hablamos del tema. Creo que eso amerita por lo menos conversar, ponerlo en la mesa y hablar de ello. Rige en nuestro país la prohibición de indexación monetaria por el artículo 7 de la ley 23928, bueno, la cual prohíbe justamente la actualización monetaria, prohíbe la indexación de precios, salvo excepciones que veremos. Obviamente no podíamos dejar de mencionar algunos principios constitucionales que tienen que ver y habilitarán un ingreso a la jurisdicción federal. Revisión obligada del artículo 5 de que cada provincia establece su sistema o su propio sistema de administración de justicia. El 16 de la igualdad, somos todos iguales ante la ley. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas, no podemos no nombrarlo. El 17 de la propiedad, es decir, en lo que respecta al recurso extraordinario federal, lo que es la actualización monetaria no tiene habilitada la instancia federal, pero sí lo tiene la violencia contra el derecho de propiedad, que está intrínseco cuando no se actualiza por efectos del envilecimiento monetario. Por eso lo nombro. Y por supuesto la justicia, de que para tutelar el principio de justicia se debe conmensurar con equidad, ¿sí? La justicia no es más ni menos, lo ha dicho la Corte, ahí hay algunas referencias y fallos, no es más ni menos que la recta determinación de lo justo e inconcreto, es la conjugación eficiente entre lo que dice el derecho y los elementos fácticos de cada caso en particular. Brevísima mención. Y la pregunta es: ¿hay aplicación ipso iure de pleno derecho y en razón de la ley de todo esto que estamos hablando en nuestros ámbitos jurisdiccionales? Claro que sí. Sin duda, bien lo dijo la doctora ya, aunque alguna doctrina es variada, sin duda que hay una recepción jurisprudencial de estos principios en nuestros ámbitos jurisdiccionales. Nuestro órgano de control, a través de sus tribunales, no son más ni menos que magistrados que tienen que velar por el cumplimiento de la ley. Y tiene que velar por el cumplimiento de la ley sin olvidar la pirámide jurídica y sin dejar de ver la doctrina judicial, porque todo ello es la senda o va guiando la senda de lo que es la administración de justicia. Y esos fallos que surgen de nuestros magistrados, si es que atraviesan un letargo de tiempo en contextos inflacionarios, y bueno, estamos en presencia de lo que estamos hablando, es decir, si se cumplen ciertos requisitos como son el transcurso del tiempo, el efecto inflacionario, la mora culpable del deudor a través de una conducta ilegítima, simplemente no presentar la rendición o no cumplir la condena, y a su vez se da la no culpa o la falta de imputación de conducta culposa del acreedor, subrógase acreedor Estado provincial,
bajo la tutela del órgano jurisdiccional, y de hecho no lo hay porque no conozco ningún tribunal que incida en la generación de inflación, se dan los requisitos necesarios para que nosotros digamos nuestros fallos diferidos en el tiempo deben ser actualizados por inflación. No hay ninguna duda de eso. Es importante entender que la jurisdicción y la cuestión sí nos toca, sí nos atañe. Hay una recepción normativa dispar en las jurisdicciones. Vi muchos casos y dije acá hay 3 que pueden ser referentes o de referencia. En La Rioja se ve, por ejemplo, en su ley orgánica que se prevé la actualización monetaria, esta de la que estoy hablando, desde la fecha de los hechos hasta el fallo, a partir de cuando ya se aplica tasa de descuento de documento sin perjuicio de lo que se disponga en la ejecución. Nótese aquí, sin aseverar que ello ocurra, pero que podría pasar si hay diferimiento entre el fallo y la ejecución de un periodo de que no hay actualización. Entonces, la ley admitiría, la manda legal admitiría, sin aseverar que ello ocurra, de que haya etapas diferentes con métodos de actualización diferentes. Es interesante, esto es un caso particular. Puede haber muchos más en otros tribunales. En San Luis, por ejemplo, en su ley orgánica, no se prevé la actualización, se prevé mano dura en los intereses. Mano dura digo porque la tasa que dicen debe aplicarse, es importante la tasa de descuento a particulares. Pero ya veremos un ejemplo para ver qué tan mano dura es este tema de las tasas que en muchos tribunales se aplica versus la actualización monetaria de la que estamos charlando. En el caso de Catamarca, su ley orgánica establece también la actualización de cargos y multas conforme a la reglamentación según lo que diga la actividad económica financiera, pero lo deja sujeto a una reglamentación que veremos está obsoleta. Son 3 casos de referencia, uno de actualización según etapas procesales, la que dije primero, otro en que no se prevé y otro en que sí está establecido, pero conforme a una reglamentación ya fuera de juego, digamos, sí, para ser claro. Acá lo anecdótico, paradójico que nombro, se refiere a diferenciar lo que tal vez todos sabemos, pero es necesario diferenciar lo que es un interés moratorio de lo que es una actualización monetaria. Bueno, interés moratorio lo define el Código Civil y Comercial, que dice que el deudor entra en mora con la falta de pago y debe los intereses. ¿Cuáles? Los convenidos entre las partes, lo que fijen las leyes especiales o, en su defecto, lo que diga el Banco Central. Respecto a la actualización monetaria, no es más ni menos que la recepción de la corrección monetaria por el transcurso del tiempo en contextos inflacionarios. Acá lo raro o paradójico es que no encontré un concepto. A ver, todos sabemos que las normas hablan de ella, la jurisprudencia lo refiere, pero no hay un concepto técnico, jurídico, legal habilitado que lo explique. Simplemente eso me llamó la atención, pero es clara la diferencia entre la actualización monetaria y el interés resarcitorio o moratorio en cada caso según la jurisdicción de la que hablemos. Llegamos a una parte que referí como un loading pendiente, en la que un loading lo quise exponer no como la actualización de la que venimos hablando, sino como una necesidad de reconocer, modernizar, descargar, como dice el Google, o sea, descargar cosas, jurisprudencia, normativa, hechos, que están demandando de una acción de nuestra parte. Y bueno, ayornarlas, tomarlas, aplicarlas, estamos pendientes de eso. Cada jurisdicción tendrá su trato diferente en términos legales, pero es una realidad plausible, objetiva, que nos está golpeando y creo que hay que atenderla, conversar de ella. Al respecto, hay en abril de este año un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, reciente, que habla justamente esto del valor desactualizado de una condena, un valor firme en su instancia, y habla de que la ley que prohíbe la indexación realmente es devastadora, desarticula el derecho de propiedad del acreedor en su acreencia, valga la redundancia, y establece que las condiciones inflacionarias impactan negativamente
quienes reclaman o tienen reconocido un crédito en una instancia judicial agrega, pero vuelvo al caso que mencionaba la doctora, las instancias de nuestras jurisdicciones también aplican acá. Dice, pues el paso del tiempo puede derivar en la licuación de la creencia. De modo tal que el sistema, sin habérselo propuesto en ocasiones, podría ofrecer incentivos disfuncionales para no cumplir o para profundizar la mora, generando estrategias de obstinada litigiosidad, el estiramiento del tiempo, donde se benefician los incumplidores, habiéndose dado los requisitos de la mora, el transcurso del tiempo, el contexto inflacionario y un fallo a favor de un tribunal en este caso. El punto aquí, ¿cuál es, mis queridos? Y bueno, sí, el paso del tiempo. Parece que el paso del tiempo es muy tirano. O sea, nos saca canas, genera problemas y además afecta el bolsillo. Y es así. El bolsillo de los tribunales cuenta en sus fallos que tienen a su favor conforme a los procesos que generan y los fallos que dictan. ¿A qué ámbito jurisdiccional se aplica? Sin ninguna duda, en nuestros ámbitos jurisdiccionales sí se aplica. Hay una serie de principios que lo avalan y la cuestión del magistrado y la aptitud jurisdiccional de nuestros órganos de control lo sitúan en condiciones de subrogar y tomar como propias estas doctrinas judiciales o estos fallos judiciales. ¿Qué pasa? Hay algo interesante. Entre el 91 de la vigencia de la ley de convertibilidad, 91, ¿hace cuánto? Y abril del 24 pasó un montón de cosas. Bueno, efectivamente la inflación no se puede tapar, no se puede esconder, no se puede... Hubo normas que dijeron, hola, acá estamos, la inflación existe, no la podemos negar. Y efectivamente acá están, mencionadas someramente. La ley de alquileres de junio del 20 estableció en su artículo 14 la admisibilidad del ajuste de los cánones locativos por vía de un índice, el ICL, que era la conformación de dos índices. Bueno, después la ley se derogó. Lo gracioso o anecdótico es que el ICL quedó y hoy en día lo usamos, se usa. A nivel profesional nosotros usamos el ICL, que graciosamente es más alto que el IPC. La ley no existe más, pero el índice sí está y va a seguir estando hasta no sé cuándo. Entonces una ley derogada, pero no es el punto ese. Este es un reconocimiento de la existencia de la inflación. No se puede negar, no se puede tapar, no se puede esconder bajo la mesa, no se puede decir no está, pues sí está. Otras normas, para ser rápido y somero, fueron en términos tributarios las referidas a la reinstauración del ajuste por inflación impositivo, una necesidad tremenda que fue reticente, fue diferida. Las autoridades, por una cuestión de superávit o una cuestión fiscal, no fue aceptado, fue diferido y finalmente incorporado en el 18 a través de esa ley, la 27430, y se empezó a ajustar por inflación a partir de los ejercicios cerrados en julio del 18. Esto llevó, asimismo, en términos contables, a la reinstauración de la RT6. La vieja RT6 volvió a tener protagonismo y se aplica hoy en el ajuste de los estados contables para dejarlos expresados en moneda homogénea. En Catamarca hay una mera referencia que quiero dejar en una resolución que no lo dice en su parte resolutiva, pero sí en los considerando. Habla del reconocimiento de las variables inflacionarias y deja a criterio del tribunal la determinación de la cuestión de la intrascendencia material. Está bien, no es directa la norma, pero por lo menos dice, sí, reconozco que existe la variable. Es un punto importante, porque su ley está, sujeta a una reglamentación obsoleta. Ojo, bajo la tutela de una prohibición de indexación legal, pero que nos están indicando las normas posteriores y la doctrina judicial relevante posterior que debe ser modificada. Bueno, en ese marco, como dije, la ley de Catamarca soberanamente habla de esto, de la cuestión de la existencia de la actualización, de que los cargos se actualizarían según esta reglamentación vieja
Hasta abril del 91, en su momento esta reglamentación fue bien quirúrgica, fue buena, porque hablaba de que se actualiza desde la fecha de los hechos que dieran origen a, es decir, no de la fecha del cargo, ni del juicio, ni del vencimiento del emplazamiento, sino desde la fecha de los hechos que dieran origen a los cargos, lo cual es muy quirúrgico, preciso y creo acertado. Lástima que está obsoleta. Esta norma está obsoleta porque actualiza hasta abril del 91 según la prohibición de la ley de convertibilidad. Está atada a una prohibición que entendemos obsoleta, no, sin sentido, una vigencia sin sentido que ojalá que se termine, pero si no se termina, tenemos que tomar medidas conforme a la realidad económica y plausible que grita y demanda la atención y la reformulación de la reglamentación. Después de abril del 91, según esta norma, se aplica interés moratorio. No le voy a decir la tasa porque quiero que quede bien, pero la tasa es, por supuesto, baja. Todo esto habla de la necesidad de reformulación reglamentaria. Hablamos de una modernización mínima en 3 ejes, me parece. Las leyes orgánicas, la que tiene la figura de la actualización, hay que reglamentarla. Las que no la tienen, hay que incorporarla. Hay que hablar con los legisladores, che, pónganse a laburar y hay que incorporar o reglamentar si es que existe. Los principios rectores, tenemos que conectar los principios clásicos que siempre escuchamos acá en los congresos de la rendición de cuentas, la transparencia, la jurisdicción y competencia, con aquellos que nombramos, de la equidad, la justicia, la propiedad, la búsqueda de la verdad jurídica objetiva y, por supuesto, la no permisión de la inadmisible o del inadmisible enriquecimiento sin causa. Hay una integración pendiente sobre principios que están, lo único que hay que hacer es usarlos y receptar obviamente los antecedentes jurisprudenciales de los que estamos hablando. Acá hice un ejemplo, porque por ahí la charla aburre o de qué está hablando el hombre, y quisiera que el ejemplo este lo veamos como si fuera en nuestros bolsillos, ¿sí? Como si fuera nuestro caso, llámese un caso de, no sé, una diferencia salarial, una jubilación ordinaria, una jubilación por invalidez, y o cualquiera sea el crédito exigible en nuestro favor y con diferimiento del tiempo, por el motivo que sea, y veamos los números, a ver si nos afecta el bolsillo, podemos entender de qué estamos hablando y si es en nuestro bolsillo es también de nuestros tribunales, de nuestros órganos de control. Si vemos un valor de un crédito exigible de 1 millón de pesos, de octubre del 19, que lo traemos, perdón, voy a tomar la botella porque no tengo vaso. No pasa nada. Si traemos un crédito exigible de 1 millón de pesos de octubre del 19 a octubre del 24, el 1 millón de pesos se transforma en 27 millones, 27 veces considerando el IPC. A ver, no podemos negar tamaña realidad, no podemos negar semejante efecto y no hablar de esto en nuestros congresos, en nuestras jornadas, en nuestros organismos y ver cómo lo receptan nuestras normativas. Tenemos que conversar de esto porque lo veamos como si fuera nuestro bolsillo, insisto, en una diferencia salarial, de una jubilación, por un accidente, lo que sea, en lo que debamos defender nuestro bolsillo y no vamos a aceptar ni debemos aceptar la devolución a términos nominales, la debemos exigir y cobrar en términos actuales, en términos reales, con el efecto de la inflación como corresponde. El ejemplo creo que es claro, pretende ilustrar lo que uno por ahí habla y no se entiende, obviamente no le puede dar un contexto adecuado. ¿Y con qué lo comparé? Con una tasa que en la jerga de los abogados es una tasa con toda la furia. A ver, en los códigos procesales, que no me deja mentir acá la doctora, la tasa activa es la, wow, tope gama, es la tasa activa, porque es la más alta. Le sigue la tasa de descuento de documentos, pero que es un poquito más alta, que se aplica en otros ámbitos. Si nosotros tenemos que recuperar un crédito, los códigos procesales en todas las provincias te van a mandar tasa activa. Por eso lo comparé con la tasa activa, que es la tasa wow. La tasa activa me lleva el crédito de 1 millón de pesos de octubre del 19 a octubre del 24 a 4.240.000 pesos. En términos reales la diferencia son 6
6,58 veces menos. 6,58 veces menos tengo que cobrar o conformarme a cobrar, lo cual habla de una gran injusticia o un envejecimiento tremendo en términos reales. Y que no nos confunda que la inflación de octubre es del 2,7. En diciembre, en el 23, la inflación fue del 211%, la más alta desde el 91, ¿sí? Perfecto. En el 24 acumula el 107 y en octubre es el 2,7. Que no nos engañe esta cuestión, porque creo que debe analizarse a la luz de lo que está pasando valga la redundancia, en el pasado reciente, pero que debe actualizarse en términos reales a valores actuales. Y para tratar de ir cerrando, no quiero dejar de mencionar una cuestión. El ayornamiento, la necesidad de tomar toda la normativa y demás es importante, pero viene la pregunta obligada: ¿esto no es retroactividad de la ley? ¿No significaría ser retroactivo en la ley implementar esto? El 28 de la Constitución habla de la irretroactividad de la ley. Y acá permítaseme decir que no es irretroactividad de la ley. Cuando se fijaron esas normas inflacionarias, no fueron de aquí para adelante, se trajo los montos de allá para acá y no hubo irretroactividad de la ley, porque no se cambia la naturaleza y la determinación nominal del crédito. Lo que se hace es exponer el mismo crédito en términos reales a valores actuales. No hay, si se me permite, retroactividad de la ley. Es viable, en otras palabras. Bueno, y para ir concluyendo, les quiero decir que este trabajo respecto de la actualización monetaria no tiene ni más ni menos que ver con la hora en la que los responsables van a dar cuentas de su gestión ante los órganos de control cuando hay una mora. Entonces es importante considerarlo. Creo que hay una base argumental suficiente que permitiría a los órganos de control reglamentar la actualización monetaria cuando hay envilecimiento monetario y hay un entorno de inflación, pues el paso del tiempo, como dijo ese fallo, puede derivar en la licuación de la creencia, de manera tal que en ocasiones, sin habérselo propuesto, el sistema podría ofrecer incentivos disfuncionales, sin habérselo propuesto, pero podría ofrecer incentivos disfuncionales para no cumplir o profundizar la morosidad con estrategia de obstinada o altísima litigiosidad. Es un tema del que se habla poco. Quiero proponer que hablemos más, que lo tiremos en las mesas de nuestros tribunales, que lo consideremos, porque se trata del bolsillo del señor, de la señora, de la doctora, de todos nosotros, y se trata del bolsillo de nuestros tribunales, que son los órganos que tutelan justamente las arcas del Estado y el reintegro a la hacienda pública por los daños que se irroguen contra la hacienda pública. Bueno, muchas gracias, he tratado de ser sintético, espero que se haya entendido y agradezco la atención y a todas las autoridades por la oportunidad.